Quiero dar la bienvenida acá en nuestra casa a Verónica Rocha, comunicadora, columnista, y también darle la bienvenida a Eliana Quiroz, que está a distancia. Gracias, Eliana, por estar acá. Nos ha enseñado que gastamos mucho más en Zoom con imagen que en Zoom sin imagen. Nos guía por estos caminos de la tecnología. Yo no hablo más. Simplemente voy a decir que con la inteligencia artificial se están transformando nuestras relaciones sociales, los impactos políticos. Hay mucho acceso a la información, pero al mismo tiempo pagamos dando nuestra propia información, nuestra intimidad, nuestra privacidad, y hay consecuencias en la política, en la economía. Ahí lo dejaré. Ayúdenme a ordenar. ¿Quién quiere comenzar? A ver, Vero. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Un saludo también a Eliana. Y bueno, sí, creo que has dado un marco grande de todo este tema que tiene que ver con la tecnología y todo lo que implica en nuestras vidas en términos de búsquedas, en términos de cambiar nuestras dinámicas. Pero sobre todo creo que el tema que desde el año pasado con mucha más fuerza ha ido insertándose en la opinión pública es el tema de cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, bueno, nos ha convocado acá el poder ser parte de un pequeño grupo de conversación, de reflexión que tenemos entre la FES y Oxfam, y que estamos viendo estos temas desde el año 2003. Hemos hecho 5 eventos pequeños, cerrados, de los cuales estamos tratando de sacar unos documentos para poder transmitir estas reflexiones a la gente. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar un libro que se llama Inteligencia Artificial y Comunicación Política, que es del uruguayo Diego Mota, y que va a ser comentado por Omar Rincón, porque todo esto ha sido hecho con la FES Colombia. Colombiano, Omar Rincón. Así Me es. han dicho que el libro está imperdible. ¿Cuáles son los caminos principales y las ideas que hoy tenemos que debatir también en los medios, ¿no? Así es, el libro se llama Inteligencia Artificial y Comunicación Política, y un poco trata de poner el foco en estos cambios que se vienen discutiendo en el campo de la comunicación política hace mucho tiempo, pero que cada vez están preocupando más en un año superelectoral como este, cómo van a los cambios en la inteligencia artificial modificar todo este proceso de la comunicación política que tiene décadas de estudio y de avance. Desde la comunicación política se dice que estamos en esta cuarta edad que está muy atravesada por la tecnología, y bueno, este libro trata de responder un poco cómo es que la comunicación política en sus diversas facetas está intervenida por la inteligencia artificial. Lo que te puedo comentar respecto al libro, un poco para que la gente entienda de qué estamos hablando, es de que trata de focalizarse en 4 ámbitos de la comunicación política y cómo son afectados por las nuevas tecnologías, sobre todo por la inteligencia artificial, en los ámbitos un poco más desconocidos de la comunicación política. La comunicación política como generalidad siempre se la asocia con comunicación electoral, con marketing electoral, que es su campo más estudiado, el que suena más, pero también tiene otros campos como la comunicación gubernamental, la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis. Entonces trata de ver un poco cómo la inteligencia artificial puede presentarse como una herramienta para cualificar estos procesos, siempre en su buen sentido de tratar de alcanzar más gente, de llegar a la gente con el buen mensaje democrático, de hacer una buena gestión pública, de mejorar todo lo que son crisis y riesgos, pero también los altos peligros que representa esta tecnología, el uso de estas herramientas y el uso poco ético de estas herramientas o el mal uso de estas, ¿no? Entonces ese es un poco el marco que tiene este libro interesante, y ese es un poco el tema de la comunicación política e inteligencia artificial. Por eso quiero comenzar con Eliana, por los riesgos, por lo que nos debería alertar. Eliana, ¿algo te da miedo en todo esto? No sé si miedo, en realidad es me pone un reto, ¿no? O varios retos, no solo a mí, por supuesto, a las personas que están un poco en el tema. Si entendemos que la inteligencia artificial necesita bases de datos para poder responder a preguntas que le hacemos, nos damos cuenta que primero necesitamos bases de datos. La pregunta que tiene que, o las preguntas que nos tienen que inspirar ahí es de dónde vienen esas bases de datos, si tienen sesgos o no tienen sesgos, quién las tiene, quién las mantiene, y a partir de esto entender que la respuesta que nos da la inteligencia artificial no es inteligente, es decir, no es resultado de un raciocinio de la pregunta, sino es una predicción de cuál sería la siguiente palabra después de una serie de palabras, ¿sí? Entonces, si es que entendemos esto, podemos entender que primero
no hay voluntad humana en las respuestas de la inteligencia artificial, pero que tienen una capacidad muy rápida de responder a muchísimas preguntas utilizando bases de datos enormes, es decir, exceden la capacidad humana. Y entonces ahí me pregunto, ¿qué tan bien, o sea, qué tanto puedo utilizar las inteligencias artificiales como una herramienta para que me ayude a tomar decisiones, para que me ayude a avanzar trabajos, etcétera? Y en qué punto la inteligencia artificial me puede exceder y ya no tiene que ver con mi voluntad o con mi consulta, sino tiene que ver con cosas que están haciendo las computadoras, que alguien les ha dicho que haga, por supuesto, no es que tienen voluntad, pero que están haciendo las computadoras sin yo tener información, ni transparencia, ni entender realmente cuáles son los procesos. Esa última parte sí me preocupa. Deberían ser procesos que son mirados por los seres humanos para respetarnos, o sea, en todos los procesos que nos ayuden, pero que respeten nuestros derechos y que también respeten los derechos de la madre tierra, ¿no? Que ahí hay otro elemento. Entonces, sí, me preocupa esta vertiginosidad con la que se está dando el tema, la falta de regulación y la falta de entendimiento general de lo que es esta tecnología y de lo que puede implicar la tecnología. Voy a volver al tema político, además de estas, más que preocupaciones, desafíos. Coincido con Eliana en que hay que comprender cómo funciona para entender los desafíos antes de echarse en la cama de la depresión y de que mañana vamos a perder nuestro trabajo o vamos a perder ciertas facultades como seres humanos. Ir a desafíos concretos, por ejemplo, en la política entendida como la plantea Verónica, no solamente como la campaña, sino como la política en general, que nos está dando derechos, pero nos está encerrando en algunos momentos también. De hecho, las campañas son un momento privilegiado en los que requieren de nuestra información, requieren entender cómo pensamos, cómo sentimos para dar mensajes individuales, ¿no? Esa paradoja no deja de ser interesante, el hacer prototipos, categorías generales para luego ubicarme como en un espejo y mandarme un mensaje individual. Podemos ser presas también, ¿no? De todo esto. Hay un momento en el que nos meten en una caja, ¿no? Para atraparnos con nuestro voto o para que compremos determinado producto. No deja de causarme cierto vértigo esto, Verónica. Sí, es bastante importante el punto que señalas, Claudia, porque creo que yo señalaba que uno de los vértices de este libro era la comunicación política atravesada por la tecnología, y claro, vi muchos momentos en los que esta relación, que es muy antigua, se ha mostrado, ¿no? Pero en el momento en el que está atravesada por las tecnologías y ahora ante el desafío de la inteligencia artificial, está cambiando un poco el modelo que había relacional entre la comunicación y la política. Hace mucho tiempo estábamos seguros de que con la fortaleza institucional de los partidos políticos, la política utilizaba la comunicación para llevar su mensaje, para llevar su proyecto político, para llevar su proyecto de país, etcétera, etcétera. Todo eso ha ido cambiando y en el núcleo de ese cambio está también esta relación. Al día de hoy, pareciera ser más bien que la política se basa mucho en lo que la gente quiere. Ya no es que lo propones como política, no es la política en funcionamiento que tiene un proyecto para proponer, sino que estás utilizando tantas herramientas de inteligencia artificial como el social listening, como la microsegmentación. Tienes una comunicación que está muy focalizada en comunidades y ya no es tan fuerte la comunicación de masas, porque ya sabes exactamente a qué grupos les estás hablando, que la política más bien se pone muy al servicio de querer conquistar esos públicos y de a partir de ello cambiar sus mensajes, cambiar su esencia, cambiar su propuesta. Entonces son procesos que están afectando también la generación de política, cómo se le entiende, esto sumado a los procesos complejos de desinstitucionalización que tenemos en varios lugares del mundo, desafección con la democracia, etcétera. Entonces, esta relación de repente como que pierde el equilibrio de estar dominada por la política. De hecho, uno de los comentaristas que vamos a tener este libro, que es Omar Rincón, ha hecho un libro hace un par de años que se llama No es la comunicación, es la política. Porque ocurre mucho en este tiempo que la política trata de asignarle mucho peso a la comunicación, casi todo el peso. Desde si sé comunicar, voy a ser gobernante. Y lastimosamente hay muchos ejemplos en el mundo que al día de hoy te dan la razón de eso. Mucha gente que como grandes comunicadores, los outsiders son el gran ejemplo de esto, llegan al poder
y ganan elecciones son un vértigo total en la campaña electoral. ¿Milei sería un ejemplo? Milei, creo yo, Bukele. Y claro, cuando llegan y tienen que aplicar comunicación de gobierno, de repente es como, sí, ¿cómo era el proyecto? Y un poco vas juntando todo lo que habías propuesto. Y realmente algunas cosas las podrás hacer, pero son cosas que están fragmentadas, como la realidad misma la que estás proponiendo, ¿no? Entonces, eso te presenta un desafío en el segundo momento, que es la comunicación gubernamental. Ahora Milei es un objeto de estudio muy interesante porque precisamente ha tenido todo ese boom electoral que sigue siendo estudiado, y al momento en que le toca gobernar, realmente la comunicación de gobierno no es la misma que la comunicación electoral. Entonces pareciera que está pensando eso y está siendo muy errático en muchas comunicaciones, como lo estamos viendo. Entonces esa relación entre la comunicación política, la comunicación y la política atravesada por la tecnología, de repente hace que se pierdan mucho las esencias y los equilibrios en esta relación en este momento. Ahora, Eliana, una cosa es esta relación que acaba de escribir Verónica en un contexto francés, norteamericano, y otra cosa es lo que pasa en Haití, en Argentina o aquí en Bolivia, ¿no? Es decir, los manejos de la tecnología, quién maneja esta información y cómo la activamos, creo que es diferente, ¿no? Y con esto termino, con mis colegas hablábamos hace unos minutos y decía, tenemos que hacer un censo así con el censista que está con su papelito, su gomita. Esta es la manera, no tendremos ya que estar en otra fase, y cómo estamos también en los manejos de la información en la política, ¿no? Yo no sé si las campañas de Trump tienen algo que ver con las campañas que mañana vaya a hacer Manfred Reyes Villa o algún otro líder acá en Bolivia, ¿no? Bueno, tendré que decir Luis Arce o Evo Morales para cumplir con el ala arcista, y he visto Carlos Mesa, ¿no? ¿Cómo van a hacer sus campañas? ¿Cómo van a manejar? No es lo mismo que en países con alta tecnología, ¿no, Eliana? Sí, yo creo que en estos márgenes en los que vivimos de la tecnología, podemos vivir esta tecnología alta como todas las versiones de tecnologías más bajitas, ¿no? En la última elección que hemos tenido, la nacional, el 2020, han habido ya intenciones en las campañas y han habido esfuerzos en las campañas de hacer bases de datos. O sea, toda la inteligencia artificial comienza con bases de datos, eso hay que entender. Y después vienen los algoritmos, que son fórmulas matemáticas. Entonces, la gran pregunta es, o sea, podemos hacer el modelo de inteligencia artificial para, como decías, ¿no?, hacer una hipersegmentación y hacer llegar los mensajes a cada uno de los grupos de personas chiquititos, ¿no?, hipersegmentados, muy hechos para esa audiencia, pero necesitamos para todo eso bases de datos. Entonces, la pregunta siempre es, ¿hay capacidad? ¿Qué de datos existen en Bolivia? ¿Hay capacidad para utilizarlas para hacer hipersegmentación de votantes? Y en la anterior elección sí se han hecho esfuerzos y algunas campañas han logrado tener bases de datos más o menos interesantes. Entonces yo creo que podemos esperar, por un lado, una segmentación más fina del votante, y por otro lado, creo que sí vamos a ver sobre todo el efecto en una difusión enorme de noticias, y lamentablemente yo creo que serán, pues, seguramente Verónica coincide conmigo, noticias falsas, noticias engañosas, noticias que no están precisamente buscando informar al votante, sino más bien desinformarlo y mal utilizar sus temores. Entonces, creo que es un poco lo que se avecina, igual que en los otros países. No tenemos tanta tecnología, es verdad, en Bolivia, pero se contratan empresas también de marketing digital de fuera, ¿no? Entonces, sí vamos a poder experimentar, creo yo, una buena parte de estos procesos informativos muy complejos y que exceden un poco la capacidad de los votantes de procesarlos. Y que lamentablemente estarán muy, muy, muy maleados en los contenidos informativos que se van a difundir. Entonces, yo creo que sí vamos hay posibilidad, digamos, de que estas oleadas también se experimenten en Bolivia. De hecho, creo que ya hemos tenido ejemplos, ¿no? En crisis políticas y en elecciones hemos tenido ejemplos de cómo se pueden generar climas de opinión a partir de muchísimos contenidos informativos que se difunden por redes sociales, por medios masivos, por medios tradicionales, etcétera, y que generan climas de espanto, de
inseguridad que pueden llevar a tomas de decisiones y a votaciones y también a tomas de calles que sean muy violentos y que probablemente no están reflejando necesariamente la situación exacta, la coyuntura exacta política, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que sí vamos a tener esto y creo que hay que prepararse para esas elecciones, como decía Verónica, estamos en año electoral ya, aunque no votamos este año, pero ya votamos al año, ya estamos en preelección y creo que estamos en un momento en donde nos tenemos que preguntar qué hacemos para que esto no afecte de las formas en que ya hemos experimentado que pueda afectar los procesos de elecciones. Uh-huh. Mi mamá, cuando hace almuerzos, hace un coctelito de tumbo para empezar. Esto ha sido este diálogo, un coctelito de tumbo. Creo que tenemos que volver a sentarnos con ya el diálogo más avanzado. Esta es una iniciativa de Oxfam, de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung de Internet Bolivia, la presentación de este texto. Creo que tienen que seguir con este diálogo y volver a contarnos, tal vez acá en una nueva mesa, un poco los resultados, los avances y hacer ya un almuerzo más completo para que nos beneficiemos todos. Faltan pocos meses para las elecciones. Al final del día el tiempo pasa y deberíamos estar preparados no solamente para las elecciones, sino para un cotidiano que nos va desafiando con esto de la inteligencia artificial. Gracias, Eliana, por estar con nosotros. Y está hecha la invitación para una próxima. Gracias, Eliana. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Y Vero también, gracias y por venir acá y proponernos estos temas. Los trabajaremos de manera más desarrollada después, ¿no? Este ha sido mi coctelito. Así es, Claudia. Gracias por la invitación. Un saludo, Eliana.